¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Genaro Lozano. Bienvenida, bienvenida a Sin Filtro. Esta semana se anunció la suspensión de la licenciatura en Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Más de 30 profesoras y profesores firmaron una carta dirigida al director de esta institución, al polémico José Romero Tellaeche, manifestando su inconformidad con esta. La comunidad estudiantil también expresó su rechazo y la acusó como ilegal. La licenciatura en Políticas Públicas es la única que se imparte en la sede Región Centro del CIDE, allá en Aguascalientes. La comunidad del CIDE atraviesa una crisis desde el 29 de noviembre del año pasado. Le empezamos a dar seguimiento desde entonces a este tema aquí en Sin Filtro, cuando Romero Tellaeche fue designado director por la directora del CONACYT, por Elena Álvarez Bulla. Las y los estudiantes se han manifestado en contra de esta designación, con marchas, toma de instalaciones, diálogos en el Senado de la República, entre otros. ¿Qué está pasando en el CIDE nuevamente? ¿Por qué se suspende esta licenciatura en Políticas Públicas allá en el CIDE Región Centro? Sobre esto y más retomamos el tema esta noche con 4 estudiantes de esta institución, 2 de manera presencial y 2 de manera remota. Acompáñanos que ya empieza la mesa universitaria de Sin Filtro. La crisis en el CIDE y la suspensión de la licenciatura en Políticas Públicas son los temas de esta noche. Para abordarlos, dividimos el programa de la siguiente manera. Bloque 1, gestión opaca del CIDE. ¿Qué ha pasado en esta institución? ¿Por qué la comunidad estudiantil rechaza todavía hoy la dirección de Romero Tellaeche? ¿Cierre de diálogo entre la dirección y las y los estudiantes o hay diálogo entre ellas y ellos? Bloque 2, suspensión de la licenciatura en Políticas Públicas en el CIDE Aguascalientes. ¿Por qué es importante esta licenciatura? ¿Por qué se suspende? ¿Cómo afecta a los estudiantes esta decisión? Bloque 3 y último de la noche, ¿cuál debería ser la misión del CIDE? El compromiso con la educación pública, con sentido social, iniciativas estudiantiles para incidir en la comunidad y asamblea estudiantil, y un cuarto bloque de conclusiones. Y para empezar a hablar y a debatir de estos temas, nos acompañan aquí en el estudio Jimena Millán. Ella es estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE, aquí en la Ciudad de México, Santa Fe. ¿Cómo estás, Jimena? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estés por acá. Nos saluda también César Monter. Él es estudiante de Economía en el CIDE Santa Fe, también aquí en la ciudad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y nos acompaña también a la distancia Sofía Monreal. Ella estudia Políticas Públicas en el CIDE Región Centro. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Y nos acompaña también César Palma, a quien le vamos a decir Palma porque hay 2 César esta noche, estudiante de Políticas Públicas en el CIDE Región Centro. ¿Cómo estás, Palma? Para no confundirnos. Hola, estamos muy bien. Muchas gracias. Bienvenido. A ver, empezamos si quieres aquí en el estudio. Empiezo contigo, Jimena, para preguntarte, a ver, hagamos un recuento de lo que ha pasado. Yo decía, creo que esta es la 5ª mesa, si no estoy mal, tal vez ya sea la 6ª, que hemos hecho y que le hemos dedicado al CIDE. Por todo lo que ha acontecido, creo que no ha habido, la verdad, otro movimiento estudiantil de un grupo de estudiantes que prácticamente tomen las instalaciones de su institución para demandar un cambio. Creo que no lo veo desde que Yoloxóchitl Bustamante fue destituida en el Politécnico Nacional, me parece que por ahí del 2015. Lo estamos viendo ahorita en el CIDE. Y por cierto, en la semana en que se conmemoró el 10º aniversario del movimiento estudiantil del Yo Soy 132. Cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado en el CIDE, un pequeño recuento, por favor, Jimena. Claro, pues conforme pasa el tiempo es más difícil hacer un recuento. En todas las mesas a las que se nos ha invitado, todo el tiempo tenemos que estar repitiendo lo que ha sucedido y además agregar muchas afectaciones adicionales que pues cada vez empeoran en el CIDE a pesar de toda la cobertura que se le ha dado afortunadamente a la situación. Ahora, el problema del CIDE podríamos decir que empezó desde el 2018, que empezó una batalla para eliminar los fideicomisos, que era sobre los que se basaba gran parte de la economía del CIDE. Una vez que estos fideicomisos fueron eliminados, nuestro director pasado, que es Sergio López Ayón, se vio obligado a renunciar, ya que CONACYT no atendía sus llamadas ni le recibía el nuevo presupuesto dado el recorte presupuestal por los fideicomisos. Esto sin duda es un tema muy grave. Y a partir de ese momento entra un director interino. Ahora, en el CIDE es muy raro que haya directores interinos, pero por lo que sabemos de la historia del CIDE, cuando esto sucede entra una persona del CIDE o el secretario académico, que en ese entonces era Catherine Andrews.
En O sea, hay otro cuanto- proceso, ¿no? O sea, que Exacto. ahí mismo se puede tomar en cuenta. Catherine Andrews era profesora, ¿no? Y Era también- profesora y además también era pues nuestra secretaria académica. Entonces, normalmente esta es la persona que como más sabe del CIDE toma su lugar como director interino. Y están muy poco tiempo como directores interinos porque inmediatamente se abre un proceso para ver quién va a ser el nuevo director del CIDE. Esto no pasa así. Primero, no se pone a Catherine Andrews ni a un miembro de la comunidad del CIDE, sino que se pone a una persona verdaderamente ajena, que la verdad es que no lo conocíamos, que es el doctor José Antonio Romero Tellaeche. Y 4 meses después de que él estuvo como director interino, es decir, que no se convocó inmediatamente al proceso del nuevo director, empieza la convocatoria. Solo 2 personas se registran, que esto también es algo muy importante de mencionar. Se registraron cuando se estaba dando la persecución contra los científicos. Entonces, Que pues, continúa, por cierto. que continúa además. Entonces, ninguno de nuestros profesores está muy alentado en subir a una dirección que además había sido obligado a renunciar anteriormente y con qué garantía de que si tomaba la posición en el CIDE no iba a ser perseguido como los otros científicos, desafortunadamente. Entonces, empieza este proceso muy anormal. El doctor Romero nunca tuvo contacto con los estudiantes. De hecho, lo más que conseguimos fue después de que destituyera a Catherine Andrews por supuesta rebeldía, después de que intentó defender uno de los consejos académicos pues, más importantes en el CIDE, que son los que determinan quiénes permanecen como profesores en nuestra institución. Y al CIDE lo hacen los profesores, en gran parte, ¿no? O sea, tenemos profesores más que destacados y su permanencia en el CIDE hace que los estudiantes aprendamos tanto como podemos aprender. Entonces, eliminan este proceso temporalmente, destituyen a Catherine Andrews y los estudiantes se empiezan a movilizar. A partir de ahí se pone al director, a pesar de que no hubo votación. Hicimos muchísimas manifestaciones, no se ha publicado el acta, se ha perseguido alumnos, han habido enfermedades en el CIDE por negligencia de parte del director, se tardaron en pagar becas, entre muchas afectaciones más que creo que lo puede resumir es una incompetencia por parte del nuevo director. Bien. Y pues que continúan las movilizaciones. Déjame escuchar también un poco a César sobre la situación de qué es lo que ha acontecido en el CIDE Santa Fe. La fecha de destitución de Catherine Andrews, por acá Natalia me lo apuntó, 16 de noviembre del 2021. Esto también movilizó a la comunidad estudiantil del CIDE porque entiendo que es una profesora muy querida, una profesora que hacía pensamiento constitucional e historia del pensamiento feminista ahí en el CIDE. ¿Qué más quieres agregar de lo que ya mencionaba Jimena sobre lo que aconteció aquí en el CIDE de Aguascalientes, aquí en el CIDE de la Ciudad de México? Perdón. Pues posteriormente a eso, como estábamos todavía en la virtualidad, nos comenzamos a movilizar y a organizar. Y lo que surgió fue que justo el 29 de noviembre, que fue cuando se hizo esta votación o intento de votación para poner a Romero, que al final la suspendieron, que fue en el Consejo Directivo. Ese día, en cuanto tuvimos la noticia de lo que se estaba intentando hacer, los y las estudiantes que estaban afuera del CIDE entraron y fue cuando recuperamos las instalaciones, porque de hecho el mismo Romero, mediante un comunicado a las 5 de la mañana, había dicho como que ya nadie iba a poder entrar. Entonces realmente no tomamos las instalaciones, las recuperamos de este señor que se intenta ostentar como director, pero que no lo es. Y pues en general, durante este tiempo, pues estuvimos intentando acercarnos a CONACYT, entablar negociaciones en las cuales se nos dejó plantadas y por ello decimos que pues realmente no hay ningún tipo de disposición para resolver el problema, porque es un problema muy simple. Me detengo tantito en eso de que se les plantó a la comunidad estudiantil. Iban a tener un diálogo, ¿no? Iban a tener un diálogo con la directora del CONACYT. Sí. Era virtual el diálogo, ¿no? Me parece. Creo que hubo uno y no les abrieron el micrófono, algo así pasó, ¿no? Era de estos tipo webinars en que te tenían que dar permiso para hablar. Ya después, de alguna manera, medio nos dieron la palabra a algunas personas, pero justo la directora se comprometió a empezar a negociar, a darnos la asamblea estudiantil y de hecho todo eso está en YouTube que se subió, tal cual, y a día de hoy no ha hecho nada y cuando se supone que íbamos a tener una reunión posterior con ella, nos dejó plantadas. De hecho hubo se supone una reunión para acordar términos logísticos en la cual ahí por debajo del agua, sin medios y sin nada, se intentó como amedrentar y para que fueran condiciones muy favorables para el CONACYT,
pero pues en realidad no se buscaba resolver nada. Simplemente lo que se hizo fue amedrentarnos y usar el discurso de que estaban abiertos al diálogo. Bien, estos son algunos de los puntos que acontecieron en el CIDE en el CIDE Ciudad de México, perdón, CIDE Santa Fe aquí en la Ciudad de México, pero esto fue más o menos a partir de noviembre del 2021. Déjenme escuchar ahora a nuestros compañeros del CIDE Aguascalientes, porque allá se dio primero una destitución en octubre del 2021, que fue la de Alejandro Madrazo Layuz como director del CIDE Región Centro. Empiezo contigo ahora, Palma, porfa. Haznos un recuento también, por favor, de lo que pasó en el CIDE Aguascalientes, por favor. Sí, justo como lo mencionas, hubo la destitución del exdirector Alejandro Madrazo. Esto fue según las fuentes oficiales del CIDE, por una pérdida de confianza hacia el director. Lo que nosotros tenemos entendido es que el profesor, como director, apoyó al movimiento Sin Cátedras para apoyarlos a que se mejoren sus contratos y que tengan las prestaciones que se merecen como trabajadores y docentes que son y enseñan a estudiantes. Entonces, por medio de la comunidad, de la dirección de Santa Fe, se le llega a esta destitución por pérdida de confianza. Y pues ahí es el primer golpe que recibimos, por lo menos en esta temporalidad, el CIDE Región Centro. De inmediato, para un proceso similar se abre en el que se pone como directora interina la profesora Laura Atuesta, que afortunadamente ¿Laura qué, perdón? Es muy querida dentro de las... Laura Atuesta, la doctora Laura Atuesta. Ok, y sí es reconocida y Sí. sí es, ok. Por lo menos como profesora ha sido muy buena docente y nos apoya demasiado dentro de nuestras investigaciones como estudiantes y para fortalecer nuestros estudios. Después de esto, termina su periodo de la profesora Laura Tuesta, que está reglamentado nada más un periodo de cierto tiempo, y se le hace la invitación al profesor Purón para que se tome la dirección, el cual pues él dice por un momento que la rechaza en primera instancia, pero pues ya posteriormente, tras la exigencia de que se hagan bien las cosas para entregar la dirección en Región Centro, pues actualmente acepta el cargo y es el actual director de Región Centro, el profesor Purón. Ahora, dentro de todo lo que nos comenta Palma, Sofía, ¿qué más quieres agregar? El nombramiento de este director de allá, ¿también lo ves como opaco o tuvo un mejor proceso del que vivieron aquí en Santa Fe con el nombramiento de Romero Tellaeche? ¿Cómo lo ves? ¿Qué más quieres agregar a lo que ya mencionaba Palma sobre lo que está pasando en el CIDE Aguascalientes? En una de estas mesas que hicimos muy al principio, me acuerdo que algunos colegas tuyos también decían, pues bueno, también el espíritu está decaído, sentimos una especie de persecución. Madrazo, por cierto, fundó el programa de política de drogas del CIDE, que la verdad ha hecho unos estudios que han sido y han tenido muchísimo impacto para entender la política de drogas en México. Catalina Pérez Correa ha estudiado el tema de la militarización, dos temas que ni en el sexenio anterior ni en este, pues la verdad es que les gustan mucho que se estudien. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, sí quiero recalcar algo en un sentido de que la importancia de proteger a las cátedras CONACYT en Región Centro es como que básico, más que nada porque la mayoría de los profesores que están aquí están contratados por ese medio, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el profesor exdirector pues puso su cara para, pues básicamente proteger a la mayoría de los profesores que están en Región Centro. Y sobre la dirección de acá de Región Centro, la nueva dirección, yo creo que fue un proceso menos opaco, en un sentido de que fue más aceptado o al menos no hubo tanto revuelto, pero pues vamos, fue una consecuencia de todo esto que ha estado sucediendo desde la destitución de Catherine Andrews y lo que ya comentó mi compañera Jimena. Bien. ¿Algo más de Aguascalientes que quieran comentar? ¿Cómo están ahorita con este director que está por allá?
Antes de que pasemos al segundo bloque, en donde vamos a hablar sobre la suspensión de la licenciatura en políticas públicas, que de hecho, después del corte, voy a regresar con ustedes allá a Aguascalientes para hablar de este tema, pero algún otro punto que quieran destacar sobre lo que estamos viviendo con este problema que ya lleva pues prácticamente desde el otoño del año pasado hasta ya casi el verano, hasta casi el verano de este. Palma, empiezo contigo. Sí, bueno, Ale, en comparación en sí de región centro al de Santa Fe, pues somos una comunidad más pequeña en la que tenemos mayor contacto. Entonces, afortunadamente, conocemos y tenemos un contacto directo con todos los profesores e investigadores. Afortunadamente, también las designaciones que se han hecho en la dirección de aquí de región centro son profesores y no son agentes externos a la comunidad CIDEITA. Entonces, son personas que conocen los problemas de nuestra sede, son personas que nos conocen a nosotros, conocen la situación personal que tienen sus estudiantes, saben qué se debe de hacer para que mejoremos nuestros programas, saben qué hacer para tener un mayor alcance, no solamente dentro del CIDE, sino fuera del CIDE, para que tengamos mayor incidencia positiva en la sociedad. Y el profesor Puro, naturalmente, pues él, desde los inicios de que se abrió la CIDE Región Centro, ha estado involucrado en la creación del programa de políticas públicas, ha impartido clases, está en las aulas con nosotros. Sí. Y sus oficinas están abiertas en todo momento, tanto como profesor ahorita también da clases. Y él sí tiene sus oficinas abiertas, sí nos escucha, y pues también al momento de ser una persona que ya conocemos y que conoce bien a Región Centro, pues no hemos tenido problemas para tener comunicación con él, y ante nuestras inquietudes, pues son atendidas, por lo menos en Región Centro, hasta este momento. Bien, déjenme hacer una pausa porque nos fue el tiempo de este bloque. Regreso justo para empezar ya a hablar más del tema de la suspensión de la licenciatura en políticas públicas, que es la razón por la cual estamos haciendo esta mesa y retomando el tema del CIDE. No te vayas, regresamos ya con esto a la mesa de Sin Filtro, justo después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en la mesa de Sin Filtro. Esta noche estamos conversando sobre el tema del CIDE nuevamente. Vamos con el bloque 2. Hablaremos precisamente sobre la suspensión de esta licenciatura en políticas públicas allá en el CIDE. Y me quedo con ustedes que están por allá en Aguascalientes, Palma y Sofía. Empiezo ahora contigo, Sofía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están suspendiendo una licenciatura que, por cierto, está en políticas públicas? Pues de repente se hizo de mucho nombre a nivel nacional, y yo escuchaba a mucha gente que quería solicitar ingreso a ella con una planta docente además muy buena. De repente el CIDE puso a Aguascalientes como en el centro de la discusión nacional, pues por estas investigaciones que están haciendo allá también. ¿Qué es lo que les dicen? ¿Por qué suspenden primero, por qué es importante esta licenciatura, y después hablemos de por qué se suspende? Adelante, por favor, te escucho a ti primero, Sofía. Sí, mira, yo creo que uno de los primeros puntos de por qué es importante esta licenciatura es por la retribución que tiene principalmente al gobierno, ¿no? Más del 50% de los egresados han trabajado en el gobierno, en la SEDATU, en el INEGI, en el Coneval, en distintas instituciones, que pues básicamente es una retribución directa a lo que hace el gobierno, ¿no? Y otro aspecto que yo creo que es importante es que es una licenciatura que da la oportunidad de estudiar directamente licenciatura en políticas públicas, ¿no? Es decir, no tienes que estudiar la maestría no tienes que estudiar la licenciatura para luego estudiar la maestría en políticas públicas, como ya es como que muy generalizado alrededor del mundo, sino más bien puedes salir como egresado de licenciatura en políticas públicas como un hacedor de políticas, ¿no? Y ahora creo que también es importante recalcar los hechos y tenerlos muy claros. Esto de la suspensión viene como que desde 2 años antes, ¿no? En el 2020 hubo un comunicado de las autoridades generales al director de la institución, bueno, de Región Centro,
en donde les hizo saber como que necesitamos que suban los números, necesitamos que haya más personas que quieran entrar a la licenciatura. Y ahí fue donde se acordó esta regla que ya ha sido muy escuchada sobre el número de admitidos más el 50%, que en ese caso, en este caso específico, era de 12, ¿no? De 12 personas. Es decir, 12 personas tenían que ser admitidas para que se abriera la licenciatura. Al siguiente año, en el 2021, solo hubo 10 personas admitidas. Sin embargo, el director, que en ese entonces era Alejandro Madrazo, pidió una prórroga, en este caso para que se abriera la licenciatura a pesar de que no se cumpliera ese estatuto, lo cual fue aceptado. Este año también tuvieron 10 admitidos, sin embargo, el director de Región Centro no pidió esta prórroga. Y otra característica que es importante recalcar es que a pesar de que solo 10 personas fueran admitidas, 12 personas, que es como que lo requerido, iban a entrar, ¿no? Porque había 2 personas de la generación que ahorita estaban en segundo semestre que por cuestiones de la pandemia decidieron darse de baja temporal, que es uno de los derechos que tenemos como alumnos para regresar al siguiente ciclo escolar. Gracias, Sofía. Déjame escucharte ahora a ti también, Palma, sobre el tema de la importancia de esta licenciatura en políticas públicas y también sobre la suspensión y cómo afecta a estudiantes esta decisión. No sé si haya también la amenaza de que vayan a quitar docentes. Por lo que ya mencionaba Sofía, hay menos estudiantes. Hay menos estudiantes también. Pues, hay múltiples razones, año pandémico, corte de, a lo mejor también de presupuesto, pues de repente tampoco se le da tanta promoción como se le daba antes, no lo sé, puede haber muchas hipótesis por las cuales menos gente está entrando a la licenciatura y porque a lo mejor también corre la voz de que pues parece que están desmantelando el CIDE. ¿Cómo lo ves? Sí, justo diste en el clavo. En primer lugar, se supone que hubo un corte presupuestal para darle mayor presupuesto de promoción a la licenciatura. Pero ¿esto cómo repercute? Bueno, en primer lugar, creo que se pierde una movilidad que se tiene muy grande para la sociedad. ¿Por qué? Porque sabemos que egresados han tenido la oportunidad de irse a estudiar a universidades como Harvard, las universidades de Chicago, Essex en Inglaterra. Entonces, actualmente se cierra una oportunidad para la generación para tener esa oportunidad de mejorar y crecer profesionalmente y traer ese conocimiento a México y aplicarlo para mejorar como sociedad. Ahora, ¿cómo nos afecta a los estudiantes actuales? Pues, en primer lugar, porque se pierde la diversidad dentro de los estudiantes, que sabemos que eso es muy importante para el conocimiento, porque en carreras que son precisamente de ciencias sociales, se necesita mucho el debate, se necesita mucho la diversidad de ideas, la pluralidad de contextos. Entonces, esto permitía en el CIDE generar mucho debate y fortalecer los conocimientos. Entonces, al cerrar esta generación, pues en primer lugar se pierde pluralidad entre licenciaturas, es decir, que las personas que están en Santa Fe, como las carreras de ciencias políticas, derecho y economía, ya no van a tener este debate y este choque de conocimiento con personas que están adquiriendo conocimientos en políticas públicas. Respecto a personas que están actualmente en el programa, pues hay muchas interacciones entre clases que son necesarias para que personas que están actualmente ahorita en segundo pasan a tercero, tienen una interacción con los de primero en su conocimiento, en el sentido de que se genera un programa de tutorías para que los de tercero refuercen su conocimiento y los de primero tengan un acercamiento y un aprendizaje más horizontal con sus compañeros. Entonces, esta experiencia es que es muy importante que nosotros la vivimos, pues se va a perder para personas que actualmente están en segundo semestre. Bien, a ver, ¿cómo lo ven acá de este lado en el CIDE Santa Fe? El que cierren una o suspendan una licenciatura allá en Aguascalientes, ¿les afecta también a ustedes como comunidad? ¿Sienten empatía? ¿Qué es lo que ven? ¿Cómo empiezo contigo, César? ¿Qué es lo que para ustedes se ve como una afectación el que cierren una licenciatura o suspendan esta licenciatura en políticas públicas? Sí, es algo muy complicado porque también
como comunidad siempre nos hemos solidarizado, no solo como cada segmento, sino como una comunidad entera e íntegra. Entonces, esto le genera bastantes afectaciones a los derechos de los estudiantes de allá, porque igual el CIDE tiene, como ya te comentaron, ciertos mecanismos. Ya te comentaron de las personas que se pueden dar de baja. Entonces, ¿qué sucede con las personas que se quieran dar de baja por alguna cuestión de fuerza mayor? No queda claro. Y también existe otro mecanismo en el CIDE en el cual, cuando un estudiante no cumple alguno de los requisitos de permanencia, lo que ocurre es que puede acceder a un condicionamiento y normalmente lo que ocurre es que te bajan de generación. Pero aquí, ¿qué pasa? Ese derecho queda en el aire, no se aclara porque desde la parte de dirección no se está comunicando de manera clara. De hecho, la manera en que se enteró la comunidad es porque creo que algunas personas vieron como el documento donde vienen los admitidos y ahí viene como en un párrafo nada más se va a cancelar la generación 2022 de la LPP. Pero como tal nunca se comunicó ni se abrió un canal para ver qué es lo que se podía hacer. Y como ya te comentaron, pues ya se cumple con estas 2 personas que quieren ingresar de generación arriba, se cumplen los 12. Entonces, ¿por qué se está cerrando el programa? Parecería más que quieren desmantelar el CIDE Región Centro por temas presupuestales, porque pues casualmente ahorita en el CIDE están intentando abrir una nueva división que está impulsada directamente por Romero, que es su división, pues digamos la división del bienestar, que de alguna manera es una división de desarrollo económico, pero no la metió a la división de economía porque no quería pasar los filtros del CIDE de tener que modificar, porque a él no le gustan los órganos colegiados y no se lleva bien con estos órganos dentro del CIDE. Oye, ¿y qué opción le están dando a estas personas, Jimena, que están todavía en esta licencia? O sea, a quienes están en la generación 2022 y ya les dicen, ya no va a haber otra más, o sea, ¿van a poder acabar esta carrera? Pues el problema es que no sabemos, o sea, creo que ahorita en lo que estamos sumergidos es en la incertidumbre absoluta, que sin duda es un problema que nos ha acompañado desde los últimos meses. Ahora, ¿cuál es el gran problema de las licenciaturas? Más allá de la solidaridad que nosotros sentimos con nuestros compañeros, porque además nos conocemos, ¿no? Ahorita nos estamos viendo mediante la pantalla, pero nos conocemos presencialmente porque somos muy poquitos y tenemos que conocernos. Es que el CIDE es el único centro de investigación que cuenta con licenciaturas. Tenemos 4. Ahorita están cerrando una. Nuestro ingreso es anual, no es semestral. Entonces están dejando todo un año sin este programa, que además es un programa que sobra decir que es maravilloso. Y yo creo que además la parte muy problemática es que pueden sobrar razones por las cuales este hecho sucedió. También sabemos que contamos con reglamentos y está esta cláusula que se había agregado hace unos años, pero ni se comunicó con la Junta de Profesores y tampoco en la Asamblea Académica. Entonces, el hecho de que nos estemos enterando por rumores, que ahorita también nos estamos enterando de que posiblemente cierren otras 2 maestrías, pues es ¿También la hay parte un rumor de 2 maestrías? ¿Cuáles serían? De 2 maestrías. Otra es la de Gestión Pública, Ajá. que es una maestría profesionalizante. Es decir, el CIDE da maestrías para personas que ya están trabajando, que no pueden parar su vida para hacerlo de tiempo completo. Esta es la de Gestión Pública, la piensan cerrar. Y también la Economía Ambiental, que es otra maestría que está en Región Centro. Y Región Centro Las solo 2 tiene están en Región Centro. solo una, que es Economía Ambiental. Pero Región Centro tiene 2 maestrías y una licenciatura. Una ya dijeron abiertamente que se va a cerrar un año y la otra, por rumores que nos han llegado porque no se nos confirma nada, parece que también está en riesgo. Entonces no sabemos en qué condiciones están dejando a Región Centro y creo que la parte más importante de este problema es que en el CIDE el conocimiento lo generamos en conjunto, en comunidad, y cada generación que entra al CIDE cambia el CIDE. Entonces el hecho de que el CIDE esté perdiendo una generación de estudiantes que apostaron por educación pública de calidad y hayan sido pues, notificados de que no iban a poder entrar a este programa, a pesar de todo el proceso que habían hecho y que además habían demostrado ser más que merecedores para entrar a esta institución, pues los defraudó el Estado mexicano al no ofrecerles educación que se habían ganado. Claro. Ahora, Palma, porque lo que me están diciendo, lo que está mencionando Jimena es gravísimo, ¿no? O sea, en efecto parece que quieren dejar al CIDE Aguascalientes con una licenciatura, casi como a ver cuánto tiempo aguanta,
cuando habían, digamos que la idea de llevarse el CIDE al Bajío, a Aguascalientes en específico, era pues salirnos de este chilangocentrismo que hay siempre, ofrecerle a estudiantes en los estados, y en específico en el Bajío, una especie de centro donde pudieran llegar de distintos estados vecinos, de Guanajuato, de San Luis Potosí, etcétera, para que pudieran estudiar con un muy buen nivel académico, con directores y directoras que venían de las mejores universidades de México y del mundo, y que ahora parece que pues ya lo están dejando a su suerte. Sí, mira, justo tal cual le dices, Clau. Sí, de región centro es de los pocos centros gubernamentales para descentralizar la educación pública de calidad. Sabemos que todo se concentra ya en Ciudad de México y para los otros estados, pues muy poco. Ahora, justo como dice Jimena, o sea, ¿qué seguridad estás dando a las nuevas personas de ingreso? Por ejemplo, se les dio esta opción de cambiar de programa dentro del CIDE, pero pues los estás forzando de nuevo a irse a Ciudad de México, y ¿dónde quedan las personas que viven aquí en Aguascalientes, que quieren estudiar aquí la licenciatura en políticas públicas? Los estás forzando a irse a Ciudad de México. Ahora, no solo es eso, sino implica temas de la implica temas económicos, los obligas también a estar pagando una renta ahí en Ciudad de México. Mucho más cara. Carísimas, exacto. Sí. Ahora, también estas repercusiones, pues es un incentivo más para profesores que son de calidad, que vienen del extranjero a enseñar a estudiantes mexicanos para irse. ¿Por qué? Porque justamente para permanecer dentro del Sistema Nacional de Investigadores, para subir de nivel y mantenerse activos, pues también requieren los puntos de dar clases, de impartir cursos dentro del CIDE, dirigir tesinas y tesis para enseñar más estudiantes estos procesos de investigación. Pero ¿qué va a pasar con los profesores? Pues en toda una generación, en un año no van a poder tener este incentivo de dirigir tesis, no van a tener estos incentivos de dar clases. De hecho, justo a la profesora Catalina, que daba introducción al análisis jurídico, pues va a perder ese curso, ¿no? Y que además es excelente profesora para el análisis jurídico, pues vamos a perder, y pues genera incentivos para que los profesores se vayan. Muy bien, nos fue el tiempo de este bloque. Regreso al tercero para que hablemos justamente sobre cómo ven ustedes este grupo de 4 estudiantes, que por cierto ya con ustedes serían en total creo que 16 estudiantes del CIDE que han hablado desde distintos ángulos sobre esta problemática que se está viviendo desde el año pasado, pues por este tema. Regresamos justamente para hablar de cuál debería ser la misión del CIDE, el compromiso con la educación pública, iniciativas estudiantiles y la asamblea estudiantil que están demandando también. Con esto y más volvemos a Sin Filtro, no te vayas. Estamos de regreso en la mesa de Sin Filtro para el tercer bloque de la noche, justo en el cual queremos hablar sobre cuál debería ser la misión del CIDE, así como también el compromiso con la educación pública, con sentido social, el tema de la asamblea estudiantil. Pero antes de eso, quiero regresar contigo, Sofía, por si te quedaste con ganas de decir algo más en el bloque anterior sobre el tema de lo que está pasando pues allá en donde tú estás estudiando, en el CIDE Aguascalientes, a donde, por cierto, se fue un muy entusiasta grupo de docentes, de profesoras, de profesores, cuando abrieron, con esta idea de hacer un centro pues mucho más grande, mucho más rico, mucho más plural, mucho más diverso. Muchos tuvieron que cambiar su vida, estaban aquí en el CIDE de Santa Fe, se fueron allá con toda su familia y sus familias, y digamos de repente ahora parece que dan marcha atrás para esto, y que el proyecto de vida que tenían, que era consolidar, digamos, un buen centro de educación superior pública en Aguascalientes, pues de repente parece que lo quieren tirar a la basura. Cierro contigo la parte de lo que está pasando allá en Aguascalientes para retomar ahora sí sobre el tema de la misión del CIDE en general. Adelante, te escuchamos, Sofía. Sí, gracias. Mira, yo creo que lo más alarmante de esta suspensión, que es como temporal, de la licenciatura en políticas públicas,
es las repercusiones que va a tener, ¿no? No solo en la licenciatura, sino en la sede en general, ¿no? O sea, qué va a pasar con las maestrías, como ya platicamos, qué va a pasar con los profesores y qué va a pasar con los alumnos que ahorita están en este momento. También creo que es importante mencionar que Región Centro es una lógica de descentralización, que el CIDE no ha sido la única institución con esta lógica, sino también está el CIMAT, está también la UNAM, el Colegio de San Luis, en donde fueron descentralizándose y tienen instituciones fuera de la Ciudad de México de calidad, ¿no? Y bueno, o sea, ya hablamos de eso, entonces, sí, también pues es un poco triste que se den estas noticias por medios informales y que se nos comunique por medios formales como una reacción, ¿no? Y como un perdón, como, ok, una disculpa porque supieron así. Yo me pregunto, si no hubiéramos sabido el martes sobre esta suspensión de la licenciatura en Políticas Públicas, ¿cuánto tiempo habría tardado el director de la sede Región Centro en avisarnos, ¿no? En avisarnos a los alumnos y a los profesores sobre esta suspensión? Así es. Entonces, a ver, fíjate, retomando este punto y antes, digamos, para cerrar este tema, no ha habido diálogo entonces tampoco con Romero Tellaeche sobre estas decisiones. El diálogo está congelado. Ya les habían plantado el semestre anterior de CONACYT y ahorita de plano, o sea, ¿ustedes ven a Romero Tellaeche caminando en los pasillos del CIDE Santa Fe? ¿Están ya con clases presenciales? ¿Pueden ir a tocar la puerta como podría o debería de ser en cualquier universidad para poder escuchar a sus autoridades o no? A ver, cuéntame, César. Eso es todo un tema porque de hecho hace no mucho lo que sucedió fue que Romero tuvo un desencuentro muy fuerte con un estudiante, el cual unos porros que contrató sin pasar por el proceso de contratación del CIDE, que es como muy riguroso, nada más los metió. Y el Servicio de Protección Federal, del cual nos quejamos cuando se dio a conocer que iba a resguardar las instalaciones del CIDE, acosaron a un miembro de la comunidad y le empezaron a decir que era un porro de la UDG, lo persiguieron por todo el campus y ya después Romero nada más se fue a comer y dejó a esta persona en cuestión con las personas del Servicio de Protección Federal y después llegó incluso el abogado del CIDE como a intentar mediar y pues claramente se le trató de amedrentar a este estudiante porque a Romero no le gusta el diálogo, a Romero no le gusta que le digan sus verdades y como reacción un grupo de estudiantes fuimos a preguntarle qué es lo que estaba pasando, que por qué había hecho eso. Fuimos a su oficina, le tocamos, intentamos entrar para pedirle una explicación porque era algo que no tenía precedentes en el CIDE y que no íbamos a permitir que pasara, porque si se metían con una persona de la comunidad estudiantil, obviamente se iban a meter con todas. Entonces lo que hizo el señor fue que se puso sus audífonos, nos dejó ahí sentados dentro de su oficina y se puso a buscar cosas en Shane, así tal cual. Entonces tal cual es un señor que es completamente incompetente, que está cerrado tal cual al diálogo, de ninguna manera se presta a ello y que claramente no pretende dirigir la institución para las personas de la comunidad, sino para sus fines egoístas. Entonces, cero diálogo con el director interino y luego después impuesto, digamos, como lo han dicho ustedes. Cero diálogo también con CONACYT. Te pregunto también, Jimena, ¿y qué pasó con una de las demandas que tenían desde el año pasado de tener una asamblea estudiantil? Sí, pues con el CONACYT es lo mismo. Nosotros, de hecho, esperábamos que cuando acudimos a CONACYT íbamos a tener como un mejor recibimiento porque pensamos que el problema era una persona en específico, era un director, y nos percatamos que esto venía desde CONACYT, lo cual fue verdaderamente triste porque el CONACYT se supone que es el que debe velar por todos aquellos estudiantes de ciencia y tecnología y que creen en la educación pública en México, y nos encontramos con puertas cerradas. Entonces, afortunadamente para nosotros, creo que hemos tenido pocos encuentros con el director, porque cuando los hemos tenido, ya sea virtual o presencial, nada más están colmados de ofensas. Entonces, nos preocupa mucho la situación con CONACYT, que además está detenida, que incluso se ha reconocido que así está en la Cámara de Diputados y Senadores. También lo hemos platicado hasta con Segov.
no hemos comunicado muchísimas veces en los medios, la opinión pública lo sabe, de hecho yo creo que muchas personas nos apoyan y aún así no está pasando nada. Entonces creo que ahorita nosotros como estudiantes, que a veces nos sentimos muy pequeños ante una batalla tan enorme, nos preguntamos qué tiene que pasar en el Estado para que se atiendan las demandas de un grupo de estudiantes que además ya demostraron por todos los medios, hasta los medios legales, por muchos amparos que tenemos y que los jueces ya han recibido, que qué tenemos que demostrar para que se atienda esta situación, porque ya se demostró que fue una imposición, que se ha violado la legalidad, que Álvarez Bulla está atropellando muchísimas normas, no solamente del CIDE, sino también del CONACYT, y a pesar de que todo el mundo lo sabe, parece que no pasa nada. Entonces, ante un panorama tan complicado, debo decir que la Asamblea Estudiantil se quedó un poco relegada. Ese era nuestro objetivo principal, pero mientras más avanzábamos, más personas de diferentes instituciones, incluso cuando pasó lo de la ENA, se comunicaban también con nosotros, otras cosas que han pasado en otros centros de investigación, entre muchas cosas más, nos fuimos metiendo en un problema que yo creo que no nos corresponde, que no pueden esperarnos a nosotros como estudiantes que los resolvamos, que nuestra única demanda era asamblea estudiantil, pero ahora parece que estamos exigiendo hasta Estado de Derecho en México, ¿no? Entonces creo que va a ser una petición que ojalá algún día tenga frutos en el CIDE, que si no se presionó antes era porque no había necesidad, pero confío en que las siguientes generaciones, si se permite que haya nuevas generaciones, obviamente por lo que está pasando en el CIDE, van a mantener un compromiso con los estudiantes que estamos en la institución y para velar por sus intereses abrirán esta asamblea, ya sea con el permiso de las autoridades o sin el de ellas. Cuéntame un poco, por favor, Sofía, ¿qué pasa con esta asamblea universitaria? ¿Es también, es solamente una asamblea que se hacía aquí en Santa Fe o también allá tenían en Aguascalientes o la tienen y existe también allá? ¿Cómo está el diálogo también por allá con esta profesora que se quedó también como directora? ¿Y cómo ves, digamos, todo este tema de la suspensión del diálogo pues, con las autoridades federales acá en México con CONACYT? Sí, el actual director es Gabriel Purón, la directora que estuvo como temporalmente es Laura Tuesta. Y en cuanto a la asamblea, creo que este movimiento ha hecho como que más unidad dentro de las dos sedes. Y sí, nosotros también estamos incluidos en ella. También se intentó realizar un ejercicio aquí en donde se hacían reuniones mensuales en donde había al menos un representante de grupo, el director y algunas otras autoridades, ¿no? Para hablar qué está pasando, qué se les ofrece, qué está mal o simplemente qué opinan de lo que está sucediendo. Se hizo 1 o 2 ocasiones, sin embargo, se dejó de hacer por cuestiones que yo no sé si César sepa. César, Palma. Bueno, sí, justo. O sea, creo que el punto clave es que la asamblea estudiantil es unir a las dos sedes. Creo que mucho tiempo se ha deslindado y reconocido como nada más región centro y Santa Fe, pero pues realmente es que la comunidad estudiantil es una sola. Afortunadamente tenemos los medios tecnológicos para comunicarnos. Y respecto a lo que mencionaba Sofía del intento que se llevó a cabo para tener mayor comunicación con directivos, pues sí, se realizó 2 veces y las razones por las que se quitó esa actividad es que nada más eran medios informales, porque los directores en ese entonces, bueno, esto fue algo que hizo la directora Laura Tuesta cuando estuvo en el cargo, y por también los coordinadores de programas, pero era simplemente porque ellos querían tener esa comunicación con nosotros, pero se trata de hacer algo más formal dentro de Región Centro y hasta ahora pues es algo que no se ha dado continuidad. Muy bien. Bueno, ahora nos quedan todavía un pequeño bloque más de conclusiones, que las conclusiones son realmente muy, muy rápidas. Van a tener cada quien una especie de 1 minuto y medio para ellas, para ver con qué se quedan de toda esta discusión y qué es lo que esperan. Pero acercándonos hacia ello, me gustaría entonces escucharte, César, sobre
¿Cuáles son las iniciativas que ustedes también propusieron, iniciativas estudiantiles para incidir hoy en la comunidad? ¿Cómo hacemos que no se acabe este tema y que no se pierda? Porque de repente son también un poco los espacios que le dedican o que tienen interés en esto, sobre todo pues porque no ha habido movilizaciones ya. La última gran movilización fue cuando cerraron una parte de reforma fuera del Senado. Hubo una comitiva del CIDE que fue a dialogar con un grupo de senadoras y senadores. Ya luego ya no supe yo qué pasó después de esa negociación. Estaban también muy activas y muy activos con el hashtag de Yo Defiendo al CIDE en redes sociales. Yo diría también invitaría a la gente a que se meta a Twitter a ver qué es lo que está pasando con esto y que siga, por supuesto, también muy pendiente. Luego tuvieron también una especie como de acción conjunta con estudiantes de la UTLA, ¿no? Me acuerdo en su momento, porque también estaba aconteciendo eso por allá, pero al parecer ese tema ya se resolvió. Entonces, digamos, ¿qué es lo que sigue como iniciativas estudiantiles para incidir en todo esto? Bueno, creo que en esto hay dos sentidos. Primero, lo que queremos que sea el CIDE, porque sí creemos que el CIDE debe mejorar, que aún podemos hacerlo mejor. Y para esto tenemos ya desde antes de todos los problemas existe una iniciativa que viene desde los estudiantes que se llama Incluside, y en ella lo que se busca es enseñarle matemáticas e inglés de momento a niños de primaria y de secundaria para pues, reducir un poco esta brecha de desigualdad debido a que pues, la educación no es igual en todas las partes. Y buscamos como que tengamos este tipo de iniciativas que se puedan ampliar, pero es complicado ahorita porque por lo que yo sé, el CIDE apoya como tal esta iniciativa, pero en las reuniones les han dicho como está muy bonita lo que hacen, pero les vamos a quitar las cuentas de Zoom porque ya no vamos a pagar eso. Entonces, pues a ver cómo le hacen. Y entonces buscamos como que el CIDE empiece a tener este tipo de programas, por eso también queríamos la asamblea. Y por otra parte, en la parte de resistencia y de lucha, pues intentamos como cada que vemos una oportunidad, porque al final seguimos siendo estudiantes, se nos sigue pidiendo que mantengamos como el nivel de exigencia que siempre ha tenido el CIDE, entonces buscamos como momentos. Lo último que hicimos como importante fue la revocación de mandato en estas fechas que se realizó la nacional, y obtuvimos unos resultados bastante interesantes, creo, porque Romero había mencionado que él no, que era un pequeño grupo el que no lo quería, pero resulta que del 40 y tantos % de participación de toda la comunidad, no solo de estudiantes, también fue de profesores y de trabajadores, el 95% de esas personas votó que se saliera, que por falta de legitimidad. Entonces creo que, o sea, no hay cómo se sostenga. Bien. Déjenme hacer una pausa porque ese nos fue el tiempo de este bloque. Volvemos justo para el último bloque de la noche, ya con conclusiones de las y los panelistas sobre qué es lo que sigue, qué es lo que esperan, si se podrá o no resolver o salvar este tema del CIDE. No te vayas, regresamos después de la pausa para el último bloque. Estamos de regreso ya para el último bloque de la noche y como les había dicho, justo ya solamente sobre conclusiones, qué es lo que sigue respecto a este tema, si se va a poder o no resolver. Voy primero contigo por allá, Palma, te doy por favor 1 minuto con 15 segundos para brevedad, por favor, para que alcancen todas y todos. Claro que sí. Mira, pues yo me quedo con 4 puntos. El primero es que la suspensión de la licenciatura en políticas públicas se me hace ridícula, porque si lo que se quiere es aumentar el número de admitidos a la licenciatura, pues el primer paso sería identificar qué ha fallado en la difusión del programa y pues qué razón le da a las futuras generaciones de aplicar a la carrera, qué confianza les da que los vayan que una vez siendo admitidos vayan a abrir la carrera, ¿no? Entonces yo me quedo con eso en primer lugar. En segundo lugar es hacia el futuro. ¿Qué van a hacer las autoridades para incrementar la comunicación con sus estudiantes para poder tratar los problemas no solo de la comunidad estudiantil, sino en general, para que haya más involucrados y mejor atención? En tercer lugar, me quedo con que la suspensión de la licenciatura es quitar oportunidades de movilidad social. Muy bien. Gracias, Palma. Vengo por acá ahora contigo, Jimena. ¿Con qué te quedas de todo esto? ¿Qué esperas? Pues más allá también de todo el problema que estando en la licenciatura de políticas públicas, de verdad espero que esto no esté sembrando un precedente, que no tengamos que hacer otro programa hablando de que ya se quitaron 5 licenciaturas y 4 maestrías en un lugar que tenemos tan poquitos programas.
pero sí me puedo quedar con una parte optimista de lo que está pasando en el CIDE, que a veces es difícil de sacar. Es que justo esta pregunta que estaba haciendo César de qué debería ser el CIDE, creo que el CIDE ya demostró con este conflicto, demostrar lo que tenía que hacer. Era un lugar que buscaba estudiantes comprometidos con el cambio social, que más allá de que aprendían mucho en las aulas, saliendo, lo aplicaran, y tuvimos que aplicarlo estando como estudiantes. Entonces, esta va a ser una lucha a largo plazo. Yo no creo que vaya a terminar aquí, pero sí ha sacado estudiantes que han demostrado que más allá de lo que aprenden en los salones, son ciudadanos destacados, que no van a quitar el dedo del renglón y que pueden decir claramente que ya fueron escuchados por las autoridades, y si las autoridades no responden, entonces estamos ante un problema mucho mayor en el tema del gobierno mexicano. Bien. Sofía, conclusiones, por favor. Sí, sigo con el punto de mi compañero Palma en cuanto a preguntarnos qué falló, o sea, por qué no se llegaron a los mínimos números para las admisiones, ¿no? Y yo creo que un aspecto importante es la difusión. En este sentido, hace 2 años aproximadamente se realizó un recorte presupuestal por medio de los fideicomisos en donde afectó directamente a la difusión tanto de Región Centro como de la licenciatura, y esto claramente va a afectar a los resultados, ¿no? Entonces, por un lado hacen eso y por otro lado quieren que tengamos más personas admitidas. Creo que es algo incoherente, ¿no? También creo que fue una falta de respeto para las personas en el proceso de admisión que ya habían sido admitidas, esto que sucedió. Y pues nada, simplemente comentar que un común denominador que ha pasado en todos estos problemas es la falta de comunicación. Y igual preguntar qué puede hacer la comunidad, tanto alumnos como profesores y las autoridades, para aumentar esta comunicación, ¿no? Para abrir espacios de comunicación. Bien. Y eso es todo. Muy bien, gracias. Y terminamos contigo, César. Vale, pues yo concluiría que ni el CIDE, ni el CONACYT, ni ninguna institución pública son una persona. No podemos concentrarnos solo en una persona. Y estas personas no pueden creer que son el Estado y que pueden hacer lo que les dé la gana. Habría que recordarles que la imposición también es corrupción. Entonces únicamente sería como eso, pero pues la lucha del CIDE va a continuar, y aunque sea a largo plazo y desgastante, las personas que vamos a estar ahí estudiando y las nuevas generaciones, estoy seguro que vamos a continuar intentando cambiar las cosas. Mira, me quedo con esa frase: imposición también es corrupción. Gracias a las y a los cuatro. Vamos a darle seguimiento también, por supuesto, a este tema de lo que está aconteciendo con el CIDE, y de nueva cuenta les invito a seguir el hashtag Yo Defiendo al CIDE. Soy Genaro Lozano, gracias por habernos acompañado esta noche en la mesa de Sin Filtro. Nos vemos el próximo domingo. Ya sabes, escríbenos a la cuenta de @SinFiltroTV en Twitter. Sugiere temas, sugiérete tú misma, tú mismo, para participar como panelista. Nos vemos el próximo domingo por acá, y yo les espero mañana en punto de las 9 para la información en hora 21. Bonito inicio de semana.